Y estos 7 principios de libertad generacionales, cada uno de ellos nos ha dado una tremenda revelación específica sobre por qué razones. Más, el no conocer esto ha llevado a mucho evangélico, a mucho cristiano, a rendirse y a besar los pies del sistema satánico de gobierno de hoy. Mucho cristiano, por ignorar los principios de libertad generacionales de los que estamos hablando, literalmente se doblegan ante Babilonia, ante Egipto, ante el sistema asirio, ante el sistema romano, ante el sistema anticristo. Pero hoy Dios nos va a hablar de algo muy específico. Salmo capítulo 103, versículo 19, quiero que lo lean conmigo en el nombre de Jesús. Dice el Salmo capítulo 103, versículo 19. Y cuando lleguen allí lo van a leer todos en alta y fuerte voz conmigo. El Salmo 103, versículo 19 declara: Jehová estableció en los cielos su trono. Digan conmigo fuertemente esa última frase. Y su reino domina sobre todos. Diga, y su reino domina sobre todo. Levante su mano derecha conmigo y diga, y su reino domina sobre todos. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Estas palabras de este salmo, escrito por el profeta, poeta, rey, pastor, autor, cantor, hombre de Dios llamado David, declaran uno de los aspectos más relevantes para poder entender el principio que queremos tratar hoy, que se llama gobierno cristiano. Digan, gobierno cristiano. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la forma bíblica de gobierno. La forma bíblica de gobierno. Ahora, pregunto, ¿dónde deben enseñarnos sobre la forma bíblica de gobierno? ¿En la escuela, en el colegio, en la universidad pagana, en la politología secularizada? No. Necesitamos aprender de esto en el libro de la revelación de los propósitos de Dios para la humanidad, que se llama la palabra de Dios. El Salmo 103, 19 declara que Jehová estableció en los cielos su trono, pero una frase que muchos, incluso cristianos, pasan por alto, es que el texto dice, y su reino domina sobre todos. No dice domina sobre algunas áreas y otras no. No dice solo en los cielos y en la tierra, no. No dice solamente en algunos aspectos y en otros no. El texto dice que el Señor reina, gobierna o domina sobre todos. Pero aunque parece tan obvio, cuando ustedes estudian gobierno cristiano, usted se dará cuenta que la mayoría de evangélicos han sido erradamente informados y mal educados en torno a esto, de manera que muchos piensan, de manera equivocada por supuesto, que un cristiano no tiene nada que ver, ni que hacer, ni que hablar sobre temas de gobierno. Pero amados, yo no sé usted, pero yo soy el hijo del soberano del universo, de todo lo que existe, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él es Rey soberano sobre todo, Él tiene poder, potestad y autoridad para hablar sobre todo. Y diga conmigo, todo es todo. Ello incluye gobierno, ello incluye política, ello incluye asuntos de educación, gobierno, economía, medios, artes, todo es todo. Mientras los evangélicos siguen recitando que su reino domina sobre todo, hay cristianos que han entendido esta revelación. Es más, quiero dirigirlos a Daniel 4:26. Este poeta, profeta, revelador de sueños, un hombre tremendo en Dios, un hombre llamado Daniel. La Biblia señala en este pasaje, Daniel 4:26, que le habla a un jefe de gobierno de una potencia de aquel entonces como era Babilonia. Le dice a Nabucodonosor: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, le dice Daniel a el rey. Luego, oiga esto, que reconozcas que el cielo gobierna. Digan conmigo, el cielo gobierna.
Esto significa que Dios tiene señorío absoluto sobre todas las áreas de la vida. Alguien equivocadamente dice, pero es que un día el diablo le dijo a Jesús, mira, estos son los reinos del mundo y me pertenecen a mí. En realidad, esos reinos le pertenecían a Adán. Adán, por su pecado, le entrega a las tinieblas. Ahora Satán tiene acceso a esa influencia sobre los gobiernos de la tierra a través de principados demoníacos. Pero amados, literalmente la Biblia dice que sobre un alto hay otro más alto y uno más alto que está sobre todo, y ese es Dios. Dios sigue gobernando. Amados, el diablo no manda ni en su propia casa. Es más, aún los reinos tiránicos que han existido han tenido que someterse a la autoridad soberana de Dios. Es más, la Biblia dice que el anticristo gobernará, pero todo lo que él hará está ya agendado por una agenda superior. Yo he hablado de la agenda anticristo, pero hay una agenda superior que se llama la agenda Jesucristo, y la agenda Jesucristo aplasta la agenda del anticristo. En otras palabras, el anticristo y el diablo y todos los gobernantes tiránicos pueden ir hasta el extremo de su cadena y nada más. Es decir, hasta donde se les permite ir, porque no se le olvide que hay uno que gobierna sobre todo y hay uno que gobierna en todas las áreas. Diga, el cielo gobierna. Y en Apocalipsis 5:13, la palabra de Dios afirma a través del visionario, teólogo, apóstol, discípulo llamado Juan. La palabra de Dios afirma, y a todo lo creado que está en el cielo. Diga, todo lo creado que está donde, oiga eso, en el cielo y sobre la tierra, oiga bien, y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. Oiga bien, no habla de dos, habla de uno, porque dice en el trono y al Cordero sea, no dice sean, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En otras palabras, no hay un tiempo donde Dios no gobierna, donde Dios no manda. El reino de Dios domina sobre todo. El cielo gobierna por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede aplaudir a Dios con alegría por esta revelación poderosa? Ahora, voy a hacer a un lado el ámbito más académico y voy a ir a la parte práctica, porque no estoy en una escuela ahora mismo, aunque estamos en escuela bíblica, pero no estoy en un seminario teológico ni de cosmovisión propiamente, pero sí quiero utilizar terminología lo más sencilla posible. Estos pasajes hablan de una poderosa verdad que toda generación que anhela ser libre debe reconocer en cada ámbito de su vida. Y es que Dios es soberano. Con razón la Biblia dice que Él es Rey de reyes y Señor de ¿qué? De señores. Y ahí no está hablando solamente de aspectos espirituales, está hablando de acentos literales. Porque hay algunos que este texto lo espiritualizan tanto que dice, somos reyes espiritualmente, entonces Él gobierna sobre nosotros. No, ahí está hablando de gobiernos, está hablando de presidentes, está hablando de primeros ministros, está hablando de autoridades gubernamentales. El Dios nuestro sigue y seguirá siendo siempre el Rey de reyes y el Señor de señores. De Él proceden todas las leyes justas sobre la vida. Es decir, no hay ninguna ley justa que no proceda de Dios. Aún los derechos humanos, la base original de los derechos humanos, que hoy en día lo han convertido en una doctrina ideológica porque han pervertido los derechos humanos, la base proviene de Dios. Es decir, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la conciencia, el derecho a la libertad, todo eso proviene de Dios. Es decir, esto no lo encuentra usted en el Tratado de los Derechos Humanos, no aparece, no surgió en las organizaciones internacionales que lo han propuesto. De base, las leyes justas sobre vida, propiedad, libertad, familia, economía, moral, valores, ética, todo proviene de Dios. Aún, oiga bien, aún en naciones paganas, donde imperan algunos, yo estoy preparando una serie que le he llamado, o le llamaré Monstruos Anticristo, donde hablaremos sobre 7
dominaciones ideológicas religiosas internacionales que están causando un impacto terrible y que preparan el camino al anticristo. Y entre ellos está el islamismo, está el hinduismo, está el judaísmo, incluso ideologizadamente hablando, está todos estos que han tenido una influencia sobre algunos aspectos de la sociedad y que quieren alejar del verdadero Cristo a la sociedad. Pero cuando usted encuentra, cuando yo estaba estudiando una licenciatura en teología, uno de los profesores decía algo muy interesante y hablábamos sobre lo que es la ética, la moral, los valores. Y podíamos tener una conversación allí interesante sobre que todo aquello que tiene que ver con justicia, con moralidad, con lo que es bueno, con lo que es puro, no procede de las raíces hinduistas ni de las ideologías o filosofías de estas religiones, sino que cuando uno va a la base, todo procede de Dios, porque la Biblia dice que Dios puso en el corazón del hombre, cuando hablábamos del principio de la conciencia la vez pasada, todo lo que Dios puso en el corazón del hombre que es bueno, fue Dios quien lo depositó allí. Es decir, no es que nace de lo bueno que es el hombre, porque el hombre es pervertido por naturaleza, no nace de una religión pagana, no, nace del origen y de la fuente. Lamentablemente el hombre distorsiona los valores y termina como sabemos que termina. Pero si solo Dios es soberano, ¿cuántos creemos que Él es soberano? Esto nos dice que, oiga bien, que nunca el gobierno terrenal debe ser centralizado o autoritario. En otras palabras, según la Biblia, solo hay uno que gobierna sobre todos. Solo hay uno que es la máxima autoridad. Eso va en contravía de filosofías autoritarias y centralizadas de gobierno, donde alguien quiere ponerse en la escalafón más alta de la pirámide, en la punta de la pirámide, quiere ser la máxima autoridad. Muchos sueñan, es su sueño más bajo, su sueño más inmundo, su sueño más corrupto, su sueño más depravado. Muchos sueñan con ser la máxima autoridad de una nación, no en el sentido práctico de gobierno en república, sino en el sentido de que ellos quieren ser la máxima autoridad y todo mundo tiene que decir sí a ellos y tiene que hacer lo que ellos dicen y como ellos dicen. Cuando uno estudia historia se dará cuenta que personajes como Hitler, como Stalin, como Lenin, como el famoso Saddam Hussein, como el mismo Chávez, como esta gente con ideologías perversas de autoritarismo, de centralismo, Mao Zedong, bueno, cómo se llame, quien quiera que se llame, los Castro, en fin, todos ellos siempre han tenido esa idea. Los famosos, la familia Kim Jong-un y toda esa gente de allá, todos ellos tienen ese sueño. El mismo anticristo tienen ese sueño. En la Biblia, Nabucodonosor, Faraón, el César, el sueño de ser el centro, el sueño de ser el soberano, el sueño de ser dioses en la tierra. Pero amados, mientras que muchos siguen creyendo que eso es así, la iglesia en esta época y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siempre puso en alto que el cielo gobierna, que solo hay un soberano, que solo hay un rey de reyes, que solo hay un Señor de señores. A Él sea la gloria por siempre. Por esa razón, si uno analiza bíblicamente, va a encontrar que el origen de lo que hoy en día se conoce como la separación de poderes surgió en la Biblia. Es decir, eso no se lo inventaron los inventores de la democracia. No. Realmente la base auténtica de lo que es la importancia de separación de poderes en una sociedad y es precisamente la Escritura, porque separar poderes es lo que limita la tiranía en una sociedad. Porque cuando el poder se concentra en un solo hombre, el hombre por naturaleza, Lord Acton, un pensador muy inteligente sobre temas de gobierno, dijo: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es decir, cuando el ser humano se le da más poder, se corrompe más, porque está dentro de su naturaleza corrupta. Pero amados hermanos, la separación de poderes es fundamental para la libertad de una sociedad. Y ya vamos a ver cómo lo aplicaremos todo esto. Y que el pueblo también, o la ciudadanía, tengan el derecho a elegir representantes dignos con base en los principios bíblicos. Eso no surgió
en lo que es la época de la democracia. Esto surgió aún en las escrituras. Si usted va a la Biblia, se dará cuenta que cuando el Señor le dice y le corrige, porque acuérdense que Moisés había aprendido de gobierno ante el faraón. Obvio, la ideología satánica del faraón era centralista, era estatista, era un gobierno dictatorial, despótico, tiránico, totalitario. Entonces el Señor le corrige a través de un sabio hombre llamado Jetro y le dice: no está bien lo que estás haciendo, porque Moisés quería ponerse como la punta de la columna, es decir, de la punta de la pirámide. Él quería que todos vengan ante él. Él quería que no, realmente esa idea de que alguien sea la cabeza máxima humana es un peligro total. Por esa razón, el Señor, a través de un hombre sabio, le da un consejo que él aplica, y literalmente vemos que surge la importancia de la elección, porque él les dice: escojan de entre ustedes a varones adecuados. La elección no surgió con los griegos ni con los romanos. Si usted estudia bíblicamente, se dará cuenta que la libertad de elegir, es más, el Señor no le imponía reyes, hasta les permitió elegir sus reyes, les permitió elegir su gente. Luego el Señor lo ratificaba. Pero, amados hermanos, la clave de todo esto es que podamos elegir bíblicamente y no paganamente. Según estas poderosas escrituras, Dios gobierna sobre todo. Él es el más alto que está sobre todos, Eclesiastés 5:8. Ello implica que Dios gobierna sobre el gobierno. Diga conmigo: mi Dios. Dígale al que está a su lado: yo no sé el tuyo, pero el mío. Diga: mi Dios gobierna sobre el gobierno. Es decir, ¿dónde queda la idea de aquellos evangélicos que dicen: cristianos, no hablen de gobierno, no hablen de política, hablen de Biblia? Entonces, ¿de qué voy a hablar? Si la Biblia me autoriza a hablar de algo, lo voy a hablar bíblicamente, te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro gobierna sobre todo. ¿Alguien da gloria a Dios? El más alto que gobierna sobre todo. Una sociedad que no entiende este principio caerá en el laicismo. Hoy en día existe en nuestro país una categoría que le llaman Estado laico, aunque eso está en duda. Estado laico significa pretender gobernar sin ninguna influencia moral bíblica o evangélica o cristiana. El Estado laico dice: no queremos mezclar Estado con iglesia. Pero cuando surge esa idea, no es tanto para que no es tanto para que la iglesia no opine ni hable sobre asuntos de Estado, sino para que el Estado mantenga sus límites con asuntos morales. Pero realmente muchas personas, al no entender eso, han caído en una de las tantas ideologías de hoy, que es el laicismo, que es la idea que dice que si usted va a hablar de gobierno, hable de gobierno solamente desde el punto de vista político y no desde el punto de vista moral o espiritual. En estos días un pastor de cierta zona del país me enviaba un escrito sobre la peligrosidad que existe hoy en contra de lo que es la objeción de conciencia, porque hoy en día, por ejemplo, un cristiano, hay un artículo en la Constitución, el 18 de nuestra Constitución Política de 1991, que dice que tenemos libertad de objeción de conciencia, es decir, nadie nos puede obligar a hacer algo contrario a nuestros principios o moral. Pero los jueces tienen esa problemática, porque a ellos no se les permite ejercer libertad de conciencia, y por eso hay caso famoso de un hombre que es con bases cristianas y es juez y ha tenido problemas serios precisamente porque lo quieren llevar a hacer algo que va contra su moral. Y esto tiene que ver con el laicismo. Por otro lado está el secularismo. El secularismo es una filosofía que intenta sacar a Dios del contexto del gobierno civil. Es decir, lo secular significa aquello en lo cual la Biblia, la religión, lo moral, lo ético y bíblico, lo cristiano no incide. Lo secular es todas aquellas áreas donde han querido sacar a Dios. Y yo quiero citar en este momento al famoso Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, uno de los predicadores que no por nada le llamaban el príncipe de los predicadores en su tiempo, era un personaje que dijo: para el verdadero cristiano nada es secular, todo es sagrado. ¿Por qué? Porque para el Hijo de Dios no existe algo que es secular y algo que es espiritual. Para usted todo es espiritual, hasta su carrera es espiritual, su profesión es espiritual, su trabajo es espiritual. Usted no es espiritual dentro del templo, usted es espiritual en todas las áreas de su vida. Y eso significa que si usted sabe eso, usted debe entender que hay un Dios que, aunque lo quieran sacar del gobierno, Él sigue siendo el que gobierna el gobierno. Aunque lo quieran sacar de la escuela,
escuela, de la universidad. Él sigue siendo el que gobierna. Él es Dios. Pero como Dios ha dado libre albedrío, Él permite que la gente haga sus locuras y finalmente paguen las consecuencias. No obstante, cuando una sociedad ignora el principio de gobierno, desembocará en una tragedia gubernamental y nacional como la que vivimos en el país. Cada vez que llegan al poder gente con ideologías de progresismo, de secularismo, de laicismo, de sacar a Dios de lo moral, incluso ignorantemente citar a Dios sin saber teología, sin saber Biblia, como lo hace el presidente de Colombia, cita Biblia y es un ignorante en Biblia. Pero amados hermanos, la gente lamentablemente, aún cristianos, caen en ese juego. Hace unos pocos días dijo que sí, que dice que el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios, pero si Romanos 11 lo dice, ¿a quién le creemos? ¿A Petro o a la Biblia? Pues a la Biblia. Pero lamentablemente hay muy de un cristiano que lo cree así. Incluso él dice algo más aberrante. En ese video dice que supuestamente el pueblo de Dios es toda la humanidad, y la Biblia dice algo contrario. No todos somos hijos de Dios en la tierra. No toda la humanidad es pueblo de Dios. Será criatura de Dios, pero no hijo de Dios, lo cual es muy diferente. Ahora, nada funciona bien cuando se pretende sacar a Dios y a sus principios del contexto. La razón por que las escuelas, los colegios, los gobiernos están en putrefacción moral es porque han querido sacar a Dios de ese contexto. Ahora, la forma cristiana de gobierno consiste en esto. El gobierno cristiano es una forma en la cual las ideas, los valores, fundamentos y principios sociales, relacionales, familiares, legales y constitucionales son de origen bíblico. Es decir, todo lo que gobierna en una sociedad bajo una forma cristiana de gobierno, ideas, valores, fundamentos, principios sobre lo que es la sociedad, las relaciones, la familia, los asuntos legales, la constitución misma, parten de una base bíblica. En esta forma, el juicio para crear un gobierno civil se basa en el razonamiento bíblico, pues sus leyes y constitución tienen base e ideas derivadas de la Biblia, y que al ser aplicadas en una sociedad traen, oiga bien, beneficios, prosperidad y libertad a las sociedades. ¿Por qué la gente hoy en día, cada vez que llegan las campañas, todos te hablan de ahora viene cambio, ahora viene libertad, ahora viene beneficio, ahora viene cambio, prosperidad y libertad? Y no viene nunca. Antes se empeoran las cosas. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios del contexto. Si quieren verdaderamente beneficios, prosperidad y libertad en la nación, llegó la hora de que dejen que el Rey de Reyes gobierne sobre el gobierno también. ¿Alguien puede aplaudir al Rey de Gloria? Aleluya. Yo me gozo hablando de la palabra del Señor sobre cualquier tema que haya que abordar. Un pensador llamado Stephen McDowell dijo: si la forma de gobierno de una nación está conformada con las ideas bíblicas del hombre y el gobierno, en contraste con las ideas paganas o centradas en el hombre, entonces la nación es una nación cristiana, si no, pagana. En otras palabras, depende de cómo son las ideas, los valores, los fundamentos y los principios de quienes gobiernan, esa nación será llamada cristiana o será llamada pagana. Y amados, tengo que darles una lamentable noticia. Nuestra nación, aunque se llama una nación con principios bíblicos, y aunque la Constitución reza que rendimos a Dios también nuestra nación y todo lo demás, aún así es una nación que está hoy bajo una influencia total y abierta y descaradamente pagana. Pero la razón de esto es que la Biblia dice que los hijos de Dios son llamados a ser sal. La sal preserva de la podredumbre y de la corrupción. Y la gente, aún los evangélicos, dicen mucha corrupción en el gobierno, y no hay ningún cristiano verdadero allá. Porque cuando la sal es quitada, eso se va a podrir, se va a pudrir, se va a corromper, se va a dañar.
Necesitamos gente que tenga una visión bíblica para gobernar no solo en las iglesias locales ni en la casa, sino en todas las esferas de la vida. Pero para eso tenemos que desarraigar primero la idea de que no, yo soy cristiano, yo nomás oro por el gobierno. No, si tú oras por un gobierno pagano para que le prospere el paganismo que promueve, en lugar de estar bendiciendo la nación, la estás maldiciendo más. Tú necesitas orar con entendimiento y con inteligencia. Porque algunos sacan Romanos 13. Yo le digo, pues lea bien Romanos 13. Romanos 13 dice que el gobernante debe ser ministro de Dios para bendecir la nación y castigar al que hace el mal y bendecir y ayudar al que hace el bien. Pero hoy en día es todo lo contrario. Ahora, hay una autora que me fascina, realmente uno de los libros que más me ha impactado cuando estudié en la Escuela Bíblica de Gobierno, y lo tengo aquí porque voy a citar algo de ella. Es una mujer que escribió un libro llamado La familia y las naciones, llamada Gladys Ayala. Hablando sobre este principio, apunta: nuestras generaciones deben saber que Dios creó el gobierno civil. ¿Quién lo creó? Diga, Dios lo creó. No fue el diablo, fue Dios el que lo creó. No fueron los griegos, fue Dios el que lo creó. Ahora, y que el gobierno de una nación comienza con el gobierno que cada uno tiene de su propia vida. Eso es autogobierno cristiano, lo que hablábamos al principio. La razón por la que hay ruina en el gobierno de hoy es porque no hay gente autogobernada por Dios en el corazón. Cuando no hay autogobierno cristiano en el gobernante o en la sociedad, lo único que espera es una ruina en la sociedad. Ahora, el gobierno civil tiene que estar dirigido por la ley de Dios. Un ejemplo de esto, y cuando uno estudia historia, usted lo va a corroborar, yo he corroborado lo que voy a citar, lógico, aquí no voy a contar historia, pero es este. Un ejemplo es la nación de Estados Unidos, en sus comienzos. Ellos establecieron un gobierno dirigido por fundamentos bíblicos. La constitución política de la formación de lo que se llama los padres de la nación de Estados Unidos, los que estudian y leen sus cartas dicen que una de las cosas que más les llamó la atención de lo que le llaman los padres de la nación de Estados Unidos es que cuando leían sus cartas o sus correspondencias, pareciera estar leyendo a pastores evangélicos en lugar de a gobernantes políticos. ¿Por qué? Porque decía, la Biblia dice, citaban pura Biblia, pura escritura, porque habían sido influenciados por los hombres con una visión cristiana. Y por esa razón no es casualidad que aún hoy, a pesar de la decadencia gubernamental de los últimos años de Estados Unidos, sigue siendo la primera potencia mundial. ¿Casualidad? ¿Suerte? No, sino que sus bases comenzaron en un principio de gobierno bíblico. Ellos establecieron un gobierno dirigido por fundamentos bíblicos. También se les debe enseñar que el gobierno civil fue creado por Dios para castigar a los malhechores y proteger a los inocentes, y que no debemos darle ninguna responsabilidad más de la que ya Dios le dispuso. Pero hay más de un evangélico que le están rindiendo áreas que según la Biblia no le pertenecen al gobierno. Por ejemplo, la educación de tus hijos. Ahora, nota esto. Y para que haya un buen gobierno, debe estar basado en la ley bíblica, dice ella, la separación de poderes y el principio de representación. Yo ya le voy a explicar en palabras sencillas lo que eso significa en un momento. Ahora, para poder hacer algo práctico de esto, extraeré 6 aspectos cruciales que debemos enseñar desde una perspectiva bíblica a nuestras generaciones. Es decir, queremos libertad generacional. Muchas veces pensamos en la libertad de demonios, en la libertad del alma, pero tienes que entender que la palabra de Dios trae libertad en todas las áreas de la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso no solo es libre de los demonios y del aspecto espiritual, también te habla del aspecto natural de las cosas. Número uno, primera cosa que hay que enseñar: que jamás tendremos buen gobierno civil si no tenemos primero autogobierno cristiano. Es decir, como dijo, creo que fue, bueno, el nombre ahora se me escapa de este personaje, pero era un personaje que hablaba acerca de que una persona no podrá gobernar bien una nación si no ha aprendido a gobernar primero su propia vida, segundo, la propia casa, y tercero, por lo menos una tienda. Pero es que hay personas que definitivamente quieren gobernar arriba y no han aprendido a gobernarse ni siquiera a sí mismos. Segunda cosa,
Nunca tendremos un buen gobierno civil si quienes gobiernan no tienen en cuenta los principios de gobierno bíblico en la sociedad. Tercero, un buen gobierno civil es resultado de la aplicación de fundamentos bíblicos de gobierno. Oiga bien, los malos gobiernos de hoy en nuestras naciones son resultado de la violación y la ignorancia absoluta de dichos principios. Y esto es algo muy importante. Voy a hacer una pausa que no quiero interrumpir, pero muy bien. Quiero que escuchen esto. Número 4. Un gobierno civil de ningún modo cumplirá su verdadero propósito si no aplica rigurosamente lo que Dios ha estipulado y que el gobierno debe hacer. Según la Biblia, oigan bien, los cristianos le han dado mucho poder y la sociedad le ha hecho mucho poder a un gobierno. A la luz de la Biblia, lo único que debe hacer un gobierno es castigar el mal, defender el bien y a la gente de bien. Pero hoy en día las narices de un estado se le meten hasta en la propia cocina. ¿Por qué? Porque se le ha dado demasiada influencia, más de la que tiene. Ahora, noten esto, y mucho menos será un buen gobierno si pretende usurpar o hacer lo que no le corresponde según las Escrituras. ¿Qué es interferir en asuntos exclusivos de la familia, de la fe, de la propiedad privada, de la educación, etcétera. Según la Biblia, esos aspectos o ámbitos de la vida le pertenecen a la familia y le pertenecen a la iglesia del Señor. Pero cuando el cristiano no tiene conocimiento, la falta de conocimiento y el no tener conocimiento hizo que el pueblo sea llevado cautivo, el pueblo sea destruido porque falta conocimiento o porque no tiene conocimiento. Y amados hermanos, necesitamos entender esto. Número 5, un gobierno civil que se guía según los principios morales de Dios, de ninguna manera pretenderá acaparar poder por medio del centralismo, el estatismo, el socialismo, el fascismo, el asistencialismo, que es formas de tomar más control sobre ellos. Es decir, una de las formas que un gobierno controla más a una sociedad es cuanto más socialista se vuelve, más asistencialista se vuelve, más subsidia a la gente. Cuanto más da, no lo hace porque es bueno. Hubo un pensador llamado Yokoi Kenji que dijo: no hay nada más caro que lo gratis. Cuando a ti te dicen que te están dando, en realidad, ¿de dónde te están dando? ¿Cómo te están dando? ¿De dónde está saliendo? ¿A quién se lo están quitando? No sale del bolsillo del buen gobernante, sale de imposiciones, de impuestos. ¿Para qué? Para tener más control sobre una sociedad. Ahora, nota esto. Un buen gobierno que entiende esta visión, y te voy a decir de antemano, esto no lo aprenderán en una universidad no bíblica. Esto, la responsabilidad de discipular una nación no es de los paganos, es de los hijos de Dios. La Biblia dice: id y haced discípulos a todas las naciones. No dice a la gente de las naciones solamente, sino a las naciones. Y esto significa que un gobierno, siendo bien discipulado, respetará y promoverá la Constitución, que es la ley que gobierna al gobierno. Es decir, ¿por qué la mayoría de tiranos en la historia siempre, cuando ya sienten que hay mucho límite para ellos, siempre quieren hacer lo que le llaman una constituyente en una sociedad? Porque ellos saben que esa constitución es la ley que gobierna al gobierno, es lo que rige al gobernante, es lo que para al gobernante. Y por eso usted está oyendo hoy en día de consulta popular y está hablando de constitucionalización, está hablando de una constituyente. Algunos le llaman nacional, otros le llaman popular, pero es la misma cosa, con el objetivo de acaparar mayor poder. Por esa razón, gracias a Dios, todavía aquí en Colombia hay una separación de poderes. Esto es lo que restringe el totalitarismo, la tiranía, el poder desmedido. Hay artículos en la Constitución Política de 1991 que Dios nos guarde que sean modificados. El 11, el 18, el 19, el 42 hablan de vida, hablan de conciencia, hablan de libertad religiosa y de culto, hablan de familia según Dios, varón y mujer. Así está en la Constitución Política de Colombia. Ahora, yo se lo he dicho y se lo repito,
fue un hombre de Dios, un cristiano, un evangélico, no un pagano, el que fue el constituyente que hizo por lo menos una incidencia en los primeros 100 artículos de la Constitución Política de Colombia. Un hombre que era pastor, pero luego se dio cuenta que su llamado no era principal ser pastor, sino ser abogado constitucionalista. Se preparó con una visión bíblica, se llamaba Jaime Ortiz Hurtado y llegó a ser el influyente de por lo menos los primeros 100 artículos de la Constitución Política de Colombia. Y por eso cuando usted lee, parece que estuviera leyendo la Biblia. Porque hay cristianos que leen más a Condorito que a la Biblia. Y hay algunos que no leen libros interesantes, como por ejemplo la Constitución. Usted debe saber leer, debe aprender a leer, porque cuando usted aprende a leer, usted no puede ser fácilmente manipulado. Una sociedad que conoce los principios de Dios no puede ser esclavizada. ¿Cuántos dan alabanzas a Dios? Número 6, un buen gobierno, según los principios bíblicos, representa los valores morales de un pueblo. Y yo, como quiero ser claro, le voy a hablar muy claro. ¿Cuántos quieren que hablemos claro aquí? Escuche, un buen gobierno, según los principios bíblicos, el gobernante debe representar los valores morales de un pueblo, aún con sus votos, ideas, leyes, propuestas, pensamientos y hechos. Pero un mal gobierno no representa los postulados morales bíblicos de una sociedad, porque hoy en día existe la nueva moralidad, es que cada quien crea sus propios valores. No, los postulados morales bíblicos de una sociedad. Un mal gobierno pretende imponer y gobernar basado en antivalores ideológicos e inmorales del gobernante mismo y de la sociedad. Por eso el populismo, que es una ideología también política, se vende diciendo que está peleando por los derechos del pueblo, por lo que el pueblo dice. Pero amados, cuando el pueblo está corrupto y el gobernante está corrupto, lo que el gobernante va a promover es lo corrupto. Por eso necesitamos como iglesia entender que la influencia no es solo en 4 paredes del templo a duras penas, sino más allá de las 4 paredes. Nuestra influencia como hijo de Dios es entender que el nuestro Dios reina sobre todos. Y es allá donde la gente necesita. Es decir, si hay alguien a quien debe preguntarle cómo hacer, qué hacer, debe ser a ti, que eres un hijo o una hija de Dios. Pero nota, como prueba de lo que acabo de decir, te voy a citar una lamentable decisión del actual gobierno en nuestro país, como fue la de romper relaciones con la nación de Israel, basado no en asuntos lógicos, sino ideológicos. Esto tiene repercusiones espirituales sobre nuestra nación, ya que dicha nación, o sea Israel, es un pueblo con promesas específicas de Dios, que están en un endurecimiento parcial. Sí, léanse Romanos 9, 10 y 11 por lo menos, y usted entenderá el trato que Dios tiene con esa nación. Pero en Romanos 11 dice claro que aún ese pueblo sigue siendo el pueblo de Dios. Que están en rebeldía, sí, pero Él es el papá de ellos, no usted ni yo. Él sabe cómo tratar a ese pueblo. Y lamentablemente, mucho populista en el gobierno, como el presidente, lamentablemente tomó una decisión espantosa, sin medir y obviamente sin entender las consecuencias de índole espiritual que se ciernen sobre la nación, que se pone en contra de lo que Dios ya bendijo. Amados, no hay nada peor que maldecir lo que Dios ha bendecido. El presidente Gustavo Petro anunció la ruptura el 1 de mayo de 2024, citando la ofensiva militar israelí en Gaza como la razón principal. Pero jamás estos gobernantes ideologizados por las tinieblas te dicen lo que sucedió el 7 de octubre cuando Hamás atacó a Israel, dejando más de 1,200 israelíes y extranjeros muertos de maneras terribles. Entre otras cosas, sacaron bebitos del vientre de las mujeres, violaron a las mujeres, quemaron personas, y eso no te lo dicen, es decir, no te explican cómo comenzó ese asunto. Y casi 5,500 heridos, además de 250 personas que fueron secuestradas, de las que decenas aún permanecen secuestradas en Gaza. Este tipo de decisiones no representan al pueblo de Dios. Voy a repetir esto. Este tipo de decisiones gubernamentales no representan al verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia. Podrá él decir: yo rompo relaciones, pero yo no.
Porque yo entiendo lo que el Salmo 122, 6 al 9 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Yo no voy a hacer nada que vaya en contra de lo que ya Dios bendijo. Romanos 10:1, alguien dirá, pero eso es Antiguo Testamento. Romanos 10:1, Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol a los gentiles, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora, ese tipo de decisiones no representan a la iglesia del Señor, porque como cristianos nos ceñimos a lo que el soberano dice en su palabra sobre dicha nación llamada Israel. Y el problema es que, esto lo cito, hace poco estuve en Bogotá, me hicieron foro, preguntas de todo tipo, algunas no alcanzamos a responder, y es sorprendente cómo nuestros jóvenes de las iglesias han sido hoy en día defienden lo que Dios condena, defienden lo que Dios abomina. ¿Por qué? Porque han sido ideologizados, es decir, son de nombre cristianos pero de mente paganos. Pero el llamado de Dios es que seamos verdaderamente cristianos. ¿Cuántos están hoy recibiendo hoy lo que estamos mencionando con la ayuda de Dios? Ahora, hay un libro interesante que vuelvo a citar llamado La familia y las naciones. En su capítulo 9 habla de la familia y el principio de la forma cristiana de gobierno, y dice algo interesante, algo que debe sacudir nuestra conciencia. El área del gobierno civil es la más ignorada por la familia y la iglesia cristiana. Se nos ha hecho creer, y yo agrego erróneamente, que a los cristianos no nos corresponde involucrarnos en este aspecto tan importante de la vida. Hemos dejado que aquellos que no tienen a Dios sean los que rijan los destinos de nuestra nación. Tenemos que retomar esta responsabilidad que es principalmente de los cristianos. Alguien pregunta, ¿por qué de los cristianos? Pues porque Dios es el creador del gobierno civil, no los paganos. Esta es una institución divina, el gobierno, y la nación. Oigan bien, si Dios la creó, Él tiene un propósito y unos elementos clave que si los aplicamos en la nación prosperará. Pero si somos negligentes como familias cristianas en enseñarlos, entonces las personas que no conocen a Dios ni a sus principios de gobierno la dirigirán de acuerdo a los elementos del mundo y la llevarán a la destrucción. ¿Qué pasa con las naciones de hoy? ¿Qué pasa con nuestra nación preciosa llamada Colombia? ¿Por qué está yendo hacia la ruina? Porque los cristianos se salieron de lugares donde nunca debieron haber salido y entraron quienes nunca debieron haber entrado. ¿Qué significa gobierno? Bueno, hay un diccionario que yo recomiendo mucho, se llama el diccionario de Noah Webster de 1828. Es un autor cristiano que se propuso crear un diccionario de por lo menos 70,000 palabras, donde usted va a encontrar palabras definidas. Obviamente él era un erudito, era un experto en ello, y Noah Webster era un personaje que hizo una definición de todas las palabras que alcanzó a englobar, basado en la definición bíblica de las palabras y no en la definición secularizada, porque hoy en día hasta las palabras quieren secularizarlas, es decir, sacar a Dios hasta de la definición original. Y cuando se consulta en ese diccionario qué es gobierno, él lo describe en palabras claves. Número 1, dirección. Número 2, regulación. Número 3, restricción. Y número 4, control. Él básicamente describe el gobierno como el que dirige, regula, restringe y controla. El gobierno, oiga bien, como función individual existe en la tierra desde que Dios creó al hombre en el Edén. La intención de Dios es que el hombre se dirija, se regule, se restrinja y se controle por medio de la verdad y por medio del amor. Adán y Eva por mucho tiempo se gobernaron internamente, obedeciendo al diseño del Creador, y eran libres, porque la obediencia a lo que es correcto produce libertad. Diga, la obediencia a lo correcto produce libertad. Pero cuando Adán y Eva tomaron la decisión de no ser gobernados por la verdad, entonces actuaron de acuerdo a la mentira.
Esto fue también un acto voluntario. Rechazaron vivir de una manera lógica, razonable, y optaron por vivir sin la dirección que Dios les había dado. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal para llegar, según ellos, a ser iguales a Dios. Esta fue la mentira que el enemigo sembró en sus cabezas, que podían llegar a ser mejores que el Creador y vivir de acuerdo a sus propias ideas. Oiga bien esto, con esta actitud de su corazón se rebelaron en contra de su Creador, actuaron irrazonablemente y quedaron atrapados en la esclavitud del pecado. Dios ahora tenía que expulsarlos del Edén y vivirían a merced del temor y del gobierno externo. Pasaron los años y vemos las personas que decidieron seguir la maldad después del Edén, y Dios envió el diluvio que acabó con todo lo creado. Entre Génesis 3 y 6 vemos cómo el hombre perdió la posibilidad de vivir bajo la forma original de gobierno y luego empezó a pervertirse. Sabemos que solo quedó Noé y su familia, con los cuales Dios comenzó a poblar la tierra. Allí comienza lo que se llama la dispensación del gobierno humano. Dios le da al hombre la capacidad de gobernarse, pero no sin antes darle una nueva institución conocida como el gobierno civil. ¿Para qué? Para que ayudara en la dirección, regulación, restricción y control de la gente que poblaría la tierra. Dios le delega al hombre una función específica para el orden y seguridad de las naciones. Oiga bien, les aclaraba cuáles eran sus responsabilidades limitadas. Dios continuaría su plan de amor hacia la humanidad y en el tiempo determinado se encarnó por medio de su manifestación como hijo. Es solo en Jesús y por medio de él que se restauraría el gobierno interno de Dios en el corazón de los hombres. La razón por la cual todos los gobiernos humanos han fracasado es porque no tienen el gobierno interno de Dios en su corazón. Pero bendito sea Cristo, que vino a restaurar primero lo de adentro para que esto empiece a reflejarse afuera. Pero los cristianos se lo han querido guardar adentro y no quieren reflejarlo afuera en la sociedad. Ahora, ¿cuál es el propósito del gobierno civil, bíblicamente hablando? Bueno, para enseñar gobierno bíblicamente en el hogar, debemos enfatizar primero que Dios es el creador del gobierno civil. Es decir, fue Dios quien delegó al hombre la responsabilidad de restringir la maldad, castigando a aquellos que hacen lo malo. Génesis 9:6 es un postulado poderoso del origen del gobierno civil. Dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Amados, ¿qué quiere decir esto? Que Dios creó el gobierno civil para que castigue la maldad de los hombres. Pero tristemente, como les decía hace un momento, hoy en día para muchos es inhumano matar toros, es inhumano quebrar huevos de águila. Y no le digo que vaya a matar toros ni que vaya a quebrar huevos de águila, pero lo que le estoy diciendo es que no es inhumano para ellos quitarle la vida a un bebito inocente a través de leyes contrarias a la moral de Dios. Pero mientras ellos proclaman eso, la Biblia dice en Romanos 13, 3 al 4, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada el poder, pues ministro es de Dios, un vengador para castigar a aquellos que hacen lo malo. En otras palabras, ¿por qué hoy en día usted escucha hasta el presidente diciendo que cierta gente son más bien criaturitas inocentes? ¿Por qué? Porque no tiene una visión bíblica de criminalidad, de gobierno. Él dijo hace unos días, dijo que la manera de reducir el crimen es cambiando y quitando cosas que hoy en día se las considera como crimen. Simplemente dice él, eliminamos el crimen cuando dejemos de llamarle crimen a ciertas cosas. Cosa absurda esa. Amados, el pecado seguirá siendo pecado, el crimen es crimen, díganle como le digan o llámenlo como lo llamen. Es decir, lo negro es negro, lo malo es malo, lo amargo es amargo, lo pecado es pecado, aunque lo quieran cambiar o modificar. Con base en este pasaje bíblico, la función del gobierno es castigar a los que hacen lo malo y proteger a la gente inocente. Pero estamos viendo épocas, no solo aquí, en cualquier parte del mundo, donde muchos le tienen más temor al gobierno. ¿Por qué? Porque están distorsionados los valores. Pero escucha esto.
Hay elementos esenciales para que haya un buen gobierno, un gobierno bíblico o una forma cristiana de gobierno. Estos principios deben ser enseñados primero en los hogares cristianos. ¿Sabes por qué tus hijos, con toda la inteligencia que tienen, con todo y los superdotados que son, los tienen idiotizados por el sistema pagano? Porque nunca se les enseñó principios de gobierno en la casa primero, bíblicamente hablando. Y entonces llega el filósofo, el ateo, el presidente, el orador, y empiezan a embolatarlos, le meten gato por liebre porque no tienen la verdad sembrada en el corazón. Y te voy a decir 3 principios sencillos que hacen que un gobierno sea un verdadero gobierno cristiano. Número 1, la ley moral de Dios debe ser respetada, creída y aplicada. Diga, respetada, creída y aplicada. Pero cuando el gobierno, es decir, a ver, para que alguien llegue al gobierno tuvo que haber empezado en un hogar. Pero si la mayoría de estos, el presidente se ha divorciado yo no sé cuántas veces. O sea, ¿de qué hogar me vas a hablar? ¿De qué autoridad moral me vas a hablar? Si el otro día dijo que no había criado al hijo y que una cantidad de controles, ¿cómo? ¿Con qué autoridad me vas a hablar? Es decir, cuando tú quieres gobernar bien, no basta con buenas intenciones, no basta con buenos propósitos. Se requiere la ley moral de Dios y esta debe ser respetada, creída y aplicada. Pero en lugar de presumir de hacer o crear una nueva ley, la generación que conoce este principio de gobierno bíblico refleja o pone en alto y da a conocer la ley preexistente que los filósofos como el famoso John Locke mencionaban, el estado de la naturaleza original, donde se hablaba de una persona que era regida por la ley superior, la ley de Dios en su palabra, la ley moral básicamente. En la forma cristiana de gobierno no se da pie al razonamiento humanístico y cambiante o ateo e inmoral para estipular leyes, sino que parte de la verdad moral absoluta e inmutable para establecer leyes verdaderamente justas. Ante asuntos cruciales como la vida, se requiere gente con una visión bíblica de la vida. Y si no te van a estar diciendo lo que dijo la vicepresidenta hace unos días. Dijo, no, es que yo no solamente quiero que haya aborto hasta los 6 meses, sino más allá. Es decir, cuando esta gente va así, con esa ideología, y más de un evangélico, que le vaya bien, pero no puedes orar por un progresista que promueve lo que es satánico, lo que es inmundo, lo que es pecaminoso. Tú necesitas decir, Señor, restringe la maldad y envía gente de luz a esas esferas. ¿Para qué? Para que la maldad salga y para que entre la bendición en ese lugar. Asuntos como la propiedad privada están bajo riesgo. Cuando se habla de propiedad privada no solo habla de la casa, hasta de tus finanzas, tus dineros. La conciencia misma está bajo riesgo. Tu libertad, tu familia, tu educación, tu economía, hasta tu fe. El debido castigo del crimen, entre otras cosas, se forman bien y se legisla bien cuando las gentes que llegan a esas esferas tienen una visión bíblica. De lo contrario, ni sueñes que vayan a hacer algo bueno. Reconoce y defiende la soberanía del Dios Todopoderoso. En este tipo de gobierno se reconoce en el buen gobierno de Dios, el bíblico, que Dios es el soberano. Por ende, no se crean leyes ni se promueven asuntos que vayan en contra de su moral absoluta, santa y perfecta, pues se vive bajo la premisa del respeto a la absoluta soberanía legítima de Dios, que es dada a conocer en la ley mosaica y es mostrada y enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Oiga esto, cuando se aplica este modelo de gobierno, se establece justicia en una sociedad. La Biblia dice, el efecto de la justicia será la paz. Pero ellos te hablan de paz sin justicia. ¿Cómo puede haber? Y la justicia primero ante Dios. Es decir, ni se han arrepentido, ni le han entregado su vida a Jesús. Incluso el presidente citaba la otra vez el caso de la mujer adúltera y decía, supuestamente, que el Señor vino a apoyar a la gente, a la gente de las más bajas esferas de la sociedad, y que ella era una mujer pobre, y que como era una mujer pobre, ella era una mujer que vendía su cuerpo. Él utilizó otra expresión, era una mujer que ejercía esa vida por su pobreza. Es decir, ¿acaso te dijeron que por ser pobre tienes que vender tu cuerpo? Número 1. Y número 2,
Él decía que supuestamente Dios la apoyaba en ese propósito, pero si tú entiendes bien, te darás cuenta que Dios le dijo a esa mujer: vete y no peques más. Es decir, jamás Dios va a estar de acuerdo con la inmoralidad, aunque quieran pintar las cosas de una manera retorcida. Pero nota esto: cuando en una sociedad se establece un gobierno bíblico con una ley moral, habrá verdadera tranquilidad, defensa, desarrollo, prosperidad, seguridad, bienestar, libertad en una sociedad. Hay gente que digamos, neciamente dice: pero es que si un gobierno cristiano gobierna, es decir, un verdadero sistema de gobierno, van a restringir las libertades. No, al contrario, el verdadero gobierno bíblico va a hacer que la gente pueda recibir la verdadera libertad, porque la libertad no procede de afuera, sino que procede de Dios a través de alguien obrando internamente. Nadie podrá ser libre externamente si no es libre primero internamente. Y eso no proviene de las tinieblas. Este modelo de gobierno lleva al hombre, o sea, al ciudadano, a depender de Dios como el soberano y a no creer que el Estado o que el gobernante son soberanos. El otro día el presidente dijo que el rey es soberano. Es más, ni siquiera así dice lo que él citaba. Es decir, o se equivocó o no sabe. Pero literalmente este modelo no es compatible con el asistencialismo, con el socialismo ni con el estatismo. El socialismo te dice: el gobierno debe tomar el poder, quítele a los ricos para darle a los pobres. Eso es robo, y el Hijo de Dios no puede estar de acuerdo con el robo, ni en la China, ni en la Conchichina, ni en ninguna época. ¿Tú eres cristiano o eres pagano? Porque hay cristianos que piensan que hagamos como Robin Hood, quítele a los ricos para dárselo a los pobres. No, el que es de Dios va a respetar lo que no es de él y va a defender lo que es propiedad privada. Ahora, como personas nos vemos tentados a crear o suponer cosas en asuntos que ya Dios ha hablado concreta y claramente, pero que en nuestra humanidad no quisiéramos aceptar. Pero vivir bajo la forma de un gobierno cristiano implica que aún aquellas ordenanzas divinas que probablemente no nos parecen según nuestra lógica, pero que a la postre son para nuestro bien y para nuestro beneficio. Yo estudié crimen y castigo, y cuando uno estudia crimen y castigo a la luz de la cosmovisión bíblica, uno se da cuenta que con razón la criminalidad sigue y no hay una verdadera transformación en la sociedad. Algún día hablaremos de eso. En segundo lugar, la separación de poderes restringe el abuso del poder, y eso se lo debe enseñar desde la casa. Es decir, es un modelo en que el poder no se centraliza, sino que se descentraliza. Por eso el plan de todas las agendas hoy es centralizar, centralizar, centralizar. Todo tienen que hacerlo desde allá. Cuando se centraliza hay más probabilidad de criminalidad, de corrupción. Donde hay leyes que controlan al gobierno y no le otorgan absoluto poder, sino que supervisan que se haga lo que debe hacer y nada más, esto evita la tiranía. Pues donde no hay división de poderes, es decir, donde hace falta un legislativo, un ejecutivo, un judicial, un constitucional, un gobierno descentralizado, cuando eso se quita y es hacia allá donde se va, siempre intentan cerrar los congresos, cerrar la cámara, cerrar el senado, dominar a los de la corte. ¿Por qué? Porque ellos necesitan poder centralizado. Pero amados, eso es una ideología satánica. El gobierno, el único, te lo voy a decir de antemano, el único que tiene autoridad para tener todo el poder sobre sí sin ser malo es Dios. Pero si el hombre tiene más poder, peor se volverá, más malo se volverá. Estaba leyendo alguna vez un libro sobre Saddam Hussein y era tan espantoso que él decía que cuando él se sentaba en la mesa de la reunión con su equipo, él decía cosas descabelladas, horrendas, solo para mirar la reacción de la cara, del rostro de la gente. Y si él notaba que alguno se asombraba siquiera un poquito de lo horrible que él decía, entonces él salía de allí y era asesinado. Porque decía, este se me puede oponer algún día en el futuro. Yo quiero que nadie se me oponga. Aquí es lo que yo digo, como yo digo, a la hora que yo digo, hermanos. Eso es centralismo. Y eso es peligrosísimo. Cuando se olvida este principio bíblico, se violarán derechos divinamente entregados al hombre, como la vida, la conciencia, la propiedad privada, la educación basada en principios, la libertad de culto. La República Hebrea
aún con sus diversas tribus, siempre no fue centralizada sino descentralizada. Acuérdense, 12 tribus, cada tribu tenía su aspecto, tenía sus levitas, no era todo centralizado. Por eso Estados Unidos es así, no es como acá, es federal, es descentralizado. ¿Para qué? Para que no haya alguien que llegue al poder y los controle todos. De la misma manera fueron las 12 tribus, fueron descentralizadas. Había un rey, pero habían varios legisladores, pero había una autoridad soberana sobre él. También el sistema de jueces fue primero sobre 10, luego sobre 50, sobre 100, sobre 1000. Es decir, no había uno que estaba sobre todos, todo estaba bien distribuido. Todo esto es prueba de un gobierno descentralizado, sin estatismo, donde aún con el sistema de reino, es decir, la monarquía bíblica no es igual a la monarquía pagana. La monarquía pagana, ellos creían en una doctrina rara que se llama el derecho divino de los reyes. Esa doctrina del derecho divino de los reyes, los paganos decían: yo soy rey, y como soy rey, Dios me dio autoridad sobre todo, soy la máxima autoridad, soy el soberano. Pero eso no es lo que decía la Biblia. La Biblia básicamente enseña que solo hay un soberano, y que Él es el rey de los soberanos, de los reyes en la tierra, pero ellos están bajo autoridad. Pero cuando el hombre quiere estar por encima de todo, ustedes van a ver que el pueblo en algún momento, en 1 Samuel 8, pidió rey equivocadamente. Queremos tener rey como ellos, pero aún así el Señor les advierte: muchachos, no pueden tener igual que ellos. Ustedes van a tener un rey de una manera diferente. Si usted lee bien, porque hay gente que no ha leído Reyes, Crónicas, se pone a leer cualquier tontería a veces, cristiano, y no leen la palabra, y por eso no conocen de la historia de la monarquía bíblica. Pero cuando usted lee detenidamente, se dará cuenta que el rey en la Biblia, el rey basado en la ley de la República Hebrea, jamás tuvo el absoluto poder, y mucho menos el permiso de violar sus límites, sus jurisdicciones, sus áreas correspondientes. Todos los ejemplos de reyes abusivos son los de aquellos que se fueron en contra de la ley moral de Dios, y Dios juzgó cada caso. El caso de Acab y Jezabel. Acab quería el terreno privado de otro, y él tuvo que ir y ofrecerle algo. Es decir, hasta un rey pagano sabía que él no tenía toda la autoridad sobre su propio territorio. Y sabemos que este hombre no le quiso vender su viña. Estoy hablando de la viña de Nabot. En ese sentido, amados, aún en la Biblia podemos encontrar que hasta los reyes sabían bien que no eran soberanos, sino que para poder gobernar bien tenían que ceñirse a la copia de la ley moral de Dios para hacer un buen gobierno. Y tercero, el principio de elección de representación. Esto nos lleva a tener dignatarios que velan por asuntos morales desde posiciones de gobierno. Es decir, el Hijo de Dios tiene un buen derecho bíblico de elegir legisladores, ejecutivos, personas que puedan guiar aún en esas partes, pero desde una perspectiva bíblica. Esto implica libertad para escoger ciudadanos con carácter cristiano. Y ahí viene la pregunta: ¿y qué están haciendo los cristianos para aportar gente así a la sociedad? Si muchas veces se dijo que no, que la única manera de servir a Dios era siendo pastor y esposa de pastor y misionero. No, hay muchas formas de servir a Dios. Yo tengo el llamado a ser pastor, pero no todos tienen el llamado a ser pastor. ¿Y qué si Dios te llamó a ser legislador en lugar de ser pastor? Cada vez que uno hace llamados en eventos, siempre pasa: es pastor, esposa de pastor. Y hay que ampliar ese llamado, porque hay gente que fue llamada a ser una influencia. Es más, alguna persona nunca llegará al gobierno, pero puede ser la madre o el padre de un futuro gobernante, de una futura legisladora. Y para eso tú tienes que saber. Puede ser el abuelo, la abuela del próximo gobernante, y tú tienes que saber de esto. Y si no te lo enseñan en la iglesia, entonces ¿dónde? ¿Estamos esperando que te lo enseñen los malvados? No se puede. Diga conmigo: no se puede. Regáleme unos minutitos. Estamos aquí para dejar algo concluyente el día de hoy. Note esto. La Biblia da pautas para elegir líderes para administrar a su pueblo y a su iglesia. Esas mismas pautas son útiles para elegir líderes que administren la ley, el gobierno y la nación. Es decir, se requiere elegir gente que defienda principios bíblicos sobre la vida, sobre la libertad, sobre la conciencia, sobre la economía, sobre la familia, sobre la propiedad, sobre el castigo del mal, sobre la moral. Pero ¿qué pasa con los cristianos de hoy que votaron por alguien que abiertamente dijo que legalizaría la cocaína y la marihuana?
Ustedes mismos votaron muchos por ese personaje. Y después dice, ¿por qué? Ustedes son responsables delante de Dios por los malos gobernantes que hay allá. ¿Por qué? Porque el mal gobierno es resultado de una sociedad que no tiene una visión ni un discernimiento bíblico para elegir. ¿Por qué votamos? Porque nos dieron tamales y dijeron que nos iban a dar 500,000. Amados, el Hijo de Dios no puede ser comprado. Diga conmigo, mi conciencia no se compra ni se vende. Diga, mi voto no se compra ni se vende. Usted debe ser alguien que tenga principios cristianos hasta para votar. Yo les decía en Bogotá hace unos días, no vote su voto, piénselo, razone, sea inteligente hasta para votar. Ahora, noten esto, debemos promover que se sigan formando individuos, ciudadanos y personas capacitadas con cosmovisión bíblica de gobierno para llegar a esas posiciones. La separación de poderes evita la tiranía, pero también al tener gobierno se evita la anarquía. Es decir, el cristiano no está en contra de que haya gobierno, tiene que haber gobierno, porque si no hay gobierno esto se vuelve una locura. Debe haber policía, deben haber límites, debe haber autoridad, si no sería una locura. Pero también el gobierno debe tener límites. Esta separación evita el despotismo, el estatismo, el centralismo. Cuando el poder se concentra sobre uno o sobre unos pocos, fácilmente se cae en la corrupción y en el abuso. Solo Dios es el único ser sabio y amoroso capaz de manejar todo el poder en sí mismo sin caer en la tiranía. El único que puede tener todo el poder en sí mismo, el único que puede ser, oiga bien, el ejecutivo, el legislativo y el judicial sin caer en tiranía, sin caer en abuso y despotismo, se llama Dios. Dios en Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez. Esto es el judicial. Jehová es nuestro legislador, Él es el legislativo. Jehová es nuestro rey, Él es el ejecutivo. Él mismo nos salvará. Solo Dios puede tener todo el poder de gobierno sin caer en la maldad. Pero no así con el hombre. El hombre, dijo Stephen McDowell, el hombre tiende a abusar de la autoridad, especialmente si se le ha otorgado mucho poder. Se dice que todo poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Debido a esta tendencia de abuso, el poder debe ser limitado para nuestros gobernantes civiles. Y en estos últimos minutos quiero decirte solamente algo muy sencillo aplicado a tu hogar, a tu familia. ¿Cómo tú puedes entonces comenzar a enseñar gobierno cristiano desde el hogar? Número uno, como padre debes modelar la forma de gobierno cristiano y enseñar a tus hijos a obedecer la ley moral de Dios. Es decir, la función de los padres es cumplir debidamente su papel de autoridad limitada, porque Dios a los padres no les dio autoridad ilimitada. En la casa no es como dicen algunos papás, aquí el que manda soy yo y se hace todo lo que yo digo. No, si tú presentas esa idea de que tú eres la máxima autoridad, tú te estás olvidando de que hay uno que es la máxima autoridad en tu casa. En otras palabras, los hijos deben obedecer para que la familia y la nación sean bendecidas, pero los padres deben hacer buen uso de la autoridad. La razón por la cual la mayoría de gente luego se le vende a un mal gobernante y hasta permiten el abuso, no solo del esposo, sino hasta de los gobiernos, es precisamente porque así se criaron. Número dos, enseña a sus hijos desde pequeños algunas cosas claves que van a forjar el principio de la forma de gobierno cristiano. Entre esas cosas hay muchas, pero solo hay una que te voy a citar porque la autora cita muchas y no nos da el tiempo. Solo te voy a mencionar una que me pareció llamativa. Ella dijo, número uno, enséñale que los padres son autoridad y saben que es lo mejor para ellos. Los hijos tienen la obligación de obedecer, pero escucha bien, solo en aquello que es moral. Porque si tu papá te está obligando a hacer algo que es contrario a tu moral bíblica, tú no puedes sujetarte a eso. Estaba escuchando hace unos días de alguien que decía que la mamá quería llevarse al hijo para enseñarlo a inducirlo al mal camino. Y uno dice, pero ¿cómo una mamá quiere hacer eso? Precisamente hay gente que no tiene el afecto natural. Número 3, aplica de forma práctica estos principios de gobierno mencionados en tu hogar. Por ejemplo, separación de poderes. Ni padre ni madre tiene el absoluto poder, sino quien solamente tienen autoridad compartida, pero deben estar sujetos a la máxima autoridad que es Dios.
ley moral de Dios en el hogar. Esto implica que para ejercer dirección, regulación, restricción y control, ustedes deben andar como dignos representantes del gobierno. Es decir, ustedes no pueden decir: aquí yo soy el papá, aquí yo soy la mamá, yo mando, y usted es una persona que no vive según la ley moral de Dios. Usted debe ser un ejemplo para sus hijos, hasta para llamar la atención. No sea como aquel papá que le dijo: pero ¿por qué mientes? A la niña. Y luego la llaman, ella contesta, y luego el mismo papá le dice: diles que no estoy. ¿Con qué autoridad? Si le dice que no mienta y al mismo tiempo le dice que mienta. Ahora, deben hacerlo bajo la autoridad moral de Dios, legal, establecida, para evitar el abuso, pero también la permisividad. Dios no le dio autoridad a los padres para abusar de sus hijos, pero tampoco para ser permisivos. Debe haber un balance. En ese sentido, lo legislativo en el hogar es basado en el amor, pero con la ley moral de Dios como fuente. Lo ejecutivo implica hacer que se cumplan esas normas en el hogar, y lo judicial es aplicar debidamente el castigo, las consecuencias de violar dichas normas. En otras palabras, desde el hogar se enseña que no se obedece al padre solo por ser padre o por ser madre, sino porque estos a su vez están bajo la autoridad del gobierno celestial, y que los hijos son llamados a respetar la autoridad de Dios primeramente y de sus padres en segundo lugar, lo que llevará a formar generaciones que respeten la autoridad de Dios y luego las autoridades terrenales. Hijos que hoy, vándalos de hoy, son hijos que nunca fueron respetuosos de los padres cuando eran pequeñitos. Y termino solo con esto. Escucha esto. Hay mucho que decir, pero solo te voy a decir brevemente, porque no alcanzo a disertar profundamente sobre ninguno. Te voy solo a mencionar, y para que tú los escuches y junto con esto oremos, porque hay 7 peligros en una sociedad de la falta de un gobierno cristiano. ¿Y quién debe enseñar gobierno cristiano? Los padres cristianos, desde la casa, desde el hogar, desde la familia. Hay 3 formas como se puede gobernar o influenciar una sociedad. Número 1, por medio de la educación y la familia. Número 2, por medio de los medios de comunicación. Y número 3, por medio del gobierno. Y los cristianos dicen: quiero influenciar la sociedad, ganar a otros para Cristo. Y a duras penas están dentro de la familia y han dejado la educación, han dejado los medios, han dejado el gobierno. Y es el gobierno, los medios y la educación los que adoctrinan a los hijos, los que controlan a los hijos, los que gobiernan sobre los hijos. Y luego quieren que los hijos sean verdaderos cristianos. Pero si no hay una forma de gobierno, hay 7 peligros de la falta de gobierno cristiano. Y estos que yo le voy a decir, todos los que vivimos en Colombia podemos tristemente decir amén a eso, porque lamentablemente está pasando aquí. Número 1, cuando no hay un buen gobierno en una nación, lo primero que se manifiesta es confusión moral y anarquía social. Es decir, desorden y unas personas desenfrenadas. Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay gobierno, todo mundo se desbanda. Sin un liderazgo conforme a Dios, el pueblo pierde el rumbo y cada uno establece su propia moral, lo que lleva a caos y a relativismo. Número 2, injusticia institucionalizada, y esto es lo peor que está pasando en nuestras naciones. Isaías 10:1-2 dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Cuando el gobierno no se basa en la justicia de Dios, la ley puede convertirse en un instrumento de opresión y de corrupción que promueve lo malo y condena lo bueno. Número 3, corrupción del liderazgo. Primero en Samuel 8, del 10 al 18, Dios advierte al pueblo que un rey humano sin temor de Dios abusaría de su poder. Un liderazgo sin principios bíblicos tiende a volverse autoritario, abusivo, egoísta. Número 4, alejamiento de Dios como autoridad suprema. Jeremías 2:13 dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Esto es rechazar el gobierno divino, equivale a confiar en sistemas humanos rotos e ineficaces. ¿Por qué la gente, es decir, por qué altísimo porcentaje de los que votaron por él ahora están decepcionados? Ahora son anti. ¿Por qué? Porque dejaron
a Dios como fuente de autoridad y gobierno. Muchos de ellos, a mí me han llamado, me han escrito cantidad de gente. Algunos me dicen, hasta me da vergüenza reconfesar que yo voté por aquel señor, decía alguien en estos días. Y hoy en día la última reforma le afectó su empresa. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, como hijos de Dios debemos tener discernimiento hasta para elegir. Número 5, degradación espiritual y cultural. ¿Acaso nuestra sociedad nos está degradando? Romanos 1, 28 al 32 muestra que cuando las personas no reconocen a Dios, son entregadas a pasiones desordenadas y degradación moral. Es decir, una sociedad que abandona los valores bíblicos entra en decadencia espiritual y ética, tan antiética y antidios, que hoy en día salen un montón de gente con banderas de colores raros, dizque a promover el orgullo de yo no sé cuánto. Amados hermanos, lo malo no es razón de orgullo, lo malo debe ser condenado delante de Dios, pero esta gente lo promueve y se apoyan de gente de arriba. Llegó la hora de que la iglesia predique bíblicamente basado en verdad, pero también en amor. No solo en amor, pero también en verdad, que esa gente necesita ser libre. Número 6, juicio divino sobre la nación. Y esto es lo más terrible. El Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Es decir, vienen a una muerte. El olvidar a Dios en asuntos de gobierno a nivel nacional, en la vida nacional, atrae consecuencias graves, incluyendo el juicio de Dios sobre una nación. Amados, no crea usted que fue un chiste lo que hizo el presidente aquel cuando hizo la posesión espiritual en Bogotá, en Santa Marta, cuando le escupían los brujos y los chamanes y le hacían cosas raras y le echaban humos. Y eso no crea que era un chiste, es una evocación espiritual demoníaca sobre la nación. Por eso es que en medio de esta nación donde hay un gobierno perverso, se necesita una generación que tenga un gobierno superior, un gobierno que ama a la nación y que puede proclamar quién es el que verdaderamente gobierna. Alguien póngase en pie y diga: el cielo gobierna. Necesitamos una generación que tenga celo por las cosas de Dios. Necesitamos una generación que proclame bendición para la nación. Si el gobierno dice: yo rompo con lo que ha sido bendecido, yo no rompo, yo bendigo, yo oro. Si el gobierno dice algo negativo, tú tienes poder como hija de Dios para orar por la paz de la nación, para que en su paz tengamos paz. Y por último, y esto es lo más triste, muchos evangélicos ignoran que al salirse de asuntos de gobierno, voy a ponerle un ejemplo, hay una zona en el África donde más del 70% llegaron en una época histórica a ser cristianos. Y uno diría: wow, una nación con más del 70% de evangélicos, eso debe ser una especie de paraíso. Pero eran gobernados por un gobierno terriblemente tiránico. ¿Saben cuál era la razón? Que el 70% les habían dicho que los cristianos no deben votar. Entonces votaba el 30% de paganos, y entonces el gobierno tiránico gobernaba al 30 y al 70 también. Cuando el cristiano cede los lugares como sal o como luz, mire que la Biblia dice que tú eres sal, no de la iglesia local solamente. No eres luz solamente de las 4 paredes del templo de adoración, no, dice del mundo y dice de la tierra. Y es allá donde se necesita. La séptima y última cosa es persecución a lo justo y a la fe verdadera, directa o indirectamente. Hoy en día nos están cobrando retefuentes hasta raras, de cosas insólitas. Hace yo no sé cuánto me mandaron por ahí una ofrenda que yo no sé nada, ni siquiera es pues un monto altísimo, y ya estaban hablando de retefuente por una ofrenda que le llevó, yo no sé. Hermanos, los cristianos votaron, y es hora de que los cristianos despertemos realmente, porque Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo.
Un gobierno sin dirección bíblica terminará oponiéndose a los valores cristianos y persiguiendo a quienes viven conforme a la palabra de Dios. Porque ¿sabes algo? Vivir conforme a la palabra de Dios tiene un costo altísimo. Significa que algún día te van a dar una ley de gobierno que diga algo contrario a la palabra y tú vas a demostrar si eres verdaderamente cristiano o no. Sadrach, Mesach y Abednego, que así les llamaron, que eran Ananías, Misael y Azarías, tuvieron que demostrar que eran verdaderos cristianos cuando el gobierno decía que se le dobleguen a cierta estatua. Daniel tuvo que mostrar que era un verdadero hijo de Dios cuando el gobierno decía: aquí no se ora a otro Dios durante tantos días, firmado, sellado por el gobierno. Pero él tuvo que demostrar quién era. Ahí está Pedro y los apóstoles. Las autoridades les dijeron: no predican más en ese nombre. Y ahí es donde sale la frase emblemática de los apóstoles: conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero para esto es gobierno cristiano. Esto tiene que ver con gobierno. Y eso que hoy solo les di, literalmente un mini, super, hiper, mega, archi resumen. Alguien dice: uy, tuvo largo, pastor. Sí, tuvo largo, pero imagínese el esfuerzo que tuve que hacer para hacer ese resumen de años. Pero amados hermanos, oro a Dios que esta palabra quede sembrada y que penetre a lo profundo del corazón. En estos días alguien ha entrado, y gente que ha entrado al seminario, han entrado a muchas cosas y me han dicho: pastor, gracias. Yo entré, o alguien me decía, entré siendo navideña y salí siendo antinavideño. Entré siendo de tal orden ideológico y ahora entiendo. Es decir, ese es el propósito. El propósito es que tú pienses como cristiano y seas cristiano y vivas como cristiano, y hasta todo lo que hagas lo hagas como un hijo de Dios. Así que vamos a orar por nuestro país. ¿Cuántos amamos verdaderamente a Colombia? Dios bendiga lo que Dios ha bendecido. Dios bendiga esta nación. Dios bendiga la nación de Israel. Dios bendiga todo lo que ha sido santificado. Y Dios obre a favor de los santificados. Vamos a orar. Dios y Padre, hemos terminado, Señor, hoy por lo menos de compartir algo básico referente a este tópico desafiante en esta generación. Si hay algo que la iglesia necesita oír, y no solo desde el púlpito de una iglesia, sino desde el estrado de un altar familiar, Señor, debemos oírle a papá, a mamá, al tío, al abuelo, al primo, al hermano mayor, al creyente, cómo es que se rige una nación, cómo es que se vota como cristiano, cómo es que se gobierna, cómo es que se rige la sociedad, cómo es que las esferas de influencia deben estar rendidas al gobierno de aquel que gobierna sobre todo. Hoy queremos proclamar en un acto de fe que el cielo gobierna. Hoy declaramos que hay un alto que está sobre todos. Hoy declaramos que el reino de Dios domina sobre todos. Hoy declaramos que aunque el enemigo quiere apoderarse de las esferas de influencia, la iglesia tiene un poder superior, y es el poder de la palabra, del valor inmutable de la palabra de Dios. Y eso no hace daño, eso no tiraniza, eso no cautiva, al contrario, beneficia, trae libertad a una sociedad. Hoy declaro en tu nombre, Señor, que si hay alguien aquí entre los oyentes o en cualquier lugar quien tiene un llamado, no solamente a ser pastor o esposa de pastor, sino a ser un profesional en alguna área de influencia, yo te pido que los ayudes a ser gente que verdaderamente represente tu reino donde está. No que lleguen a la influencia y piensen como paganos y gobiernen como paganos y legislen como paganos, sino al contrario, que hayan pensamientos de reino, pensamientos de vida, valores morales y éticos en su corazón. Y amado, yo declaro que de entre tus generaciones vendrán las generaciones liberadoras, las generaciones libertadoras verdaderamente de una sociedad que está cautiva en delitos, en maldad, en ideologías y en pecado. Hoy, en el nombre de Jesús, alguien proclame
de bendición sobre el país. Alguien declare que esta ciudad es bendecida. Alguien declare que el departamento es bendecido. Alguien declare que la nación amada es bendecida. Señor, queremos pedir perdón por las iniquidades de nuestros antepasados, y te pedimos que nos ayudes a hacer algo. No solo oramos, pero también queremos ser parte de la influencia de la bendición. Alguien aplauda a Dios y diga: provocadores de bendición para nuestra nación, provocadores de bendición para nuestra patria. Ama lo que es tuyo, y amar a las almas no solo implica liberarlos del pecado, sino liberarlos también de las mentiras ideológicas que Satanás les ha sembrado. Alguien puede adorar al Señor este día dando gloria. Él está aquí en esta mañana. Vengo a ti, guíame. Ahí está Jesús el Rey, Jesús el soberano. Aleluya, aleluya. Alguien declare sanidad sobre nuestra tierra. Dice que si se humilla el pueblo y clama y ora y se arrepiente y se aparta de sus malos caminos, Dios perdonará su pecado y sanará su tierra. Hoy, Señor, hemos terminado este servicio y queremos terminar orando. Invito a quien está a cargo de la oración final para que así despidamos en gratitud con Dios. Mi hermana Rocío, ¿cuántos estamos hoy agradecidos con el Señor? Escúchame bien para orar. Si tú eres de los cristianos que se ofende cuando te hablan de cierto personaje del país, ese se te está convirtiendo en una vaca sagrada, en un becerro de oro, y eso hay que derribarlo en el nombre de Jesús. Hay gente que se ofende más cuando le hablan de fulano que de Jesucristo y de la palabra. Así que Dios nos guarde. Aquí no, eso no pasa aquí, es para alguien que está por allá al otro lado, en la China, por allá en la Conchinchina. Venga, mi hermano, en el nombre del Señor, mi hermano.